Vamos a beber del agua del pozo juntos para aprender las grandes verdades del Evangelio. Creo que todos nosotros en estos días hemos estado, si no me equivoco, queridos hermanos y hermanas, bien preocupados por lo que está pasando en este globo terráqueo. Es increíble, yo no me imaginaba para nada, hermanos y hermanas, para nada. Me imaginaba que yo iba a ver una catástrofe mundial. Esto supera en magnitud las guerras mundiales que hayan habido en el mundo, de las que sabemos y de las que no sabemos. Ha hecho daños tremendos. Y el hombre, con toda su ciencia y con todo su conocimiento, hoy, en el 2020, no lo puede creer lo que ha pasado. Las potencias del mundo, las naciones más poderosas, han tenido que arrodillarse frente al coronavirus. Una cosita tan pequeña, los estragos que hace. Debemos tener mucho cuidado con las cosas pequeñas y sacar enseñanzas para nosotros hoy. De lo contrario, esto pasará a la historia y mañana seguimos el jolgorio como si nada hubiera pasado. El Evangelio se refiere a las cosas pequeñas con mucho cuidado. Por ejemplo, el reino de los cielos está obrando hoy en la tierra. Vino el Señor Jesús hace 2000 años y nos anunció el reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo empieza? Jesús lo compara con una planta. En Mateo capítulo 13 dice que es como el grano de mostaza que se siembra, que no se puede ver, que no se aprecia, pero cuando germina llega a ser una mata grande. Muchos se han escudado en esto, han partido de esto para medir el reino de los cielos y creen que tiene que ser igual como dice la parábola. Entonces cuantifican el Evangelio, lo hacen grande. Si las cosas no son grandes, no tienen valor, no tienen ningún sentido, pero no es así. Porque Dios obra en el corazón de las personas de la manera que menos se da cuenta. Y ese es el poder del reino de los cielos. Empieza con una pequeña persona, con una persona insignificante, como fue Jesús cuando nació, un niño como todos, despreciado por sus congéneres, se burlaban de él y decían que cómo un hombre como él, iletrado, podría enseñarlos. Sin embargo, lo oían y se maravillaban, porque nunca había hablado un hombre como él. Porque así es como obra Dios. Dios no obra con lo grande, sino que empieza con lo pequeño. Y la grandeza no consiste en lo que se puede cuantificar o no se puede cuantificar. La grandeza consiste en ver cambios y transformaciones en las personas por el poder del Señor. El reino de los cielos no es la iglesia. La iglesia es un agente del reino de los cielos, pero no es la iglesia. El reino de Dios es la justicia de Dios, la santidad de Dios obrando en los hombres. Donde quiera que se vean actos de justicia, donde quiera que se hagan movimientos pro vida, a favor de los inválidos, a favor de los menesterosos, a favor de los que no son nada, aquellos que luchan por la justicia y que brindan su vida por la justicia, que han muerto en el campo del dolor y de la tristeza, solos y abandonados, muchas veces han sido grandes hombres. Ha habido muchos hombres en estos tiempos que han causado gran maravilla. Yo recuerdo muy bien la historia de un evangelista que se llamó Francisco Pensotti. Pensotti, italiano, un italiano
se vino con su esposa Josefa desde México por todos estos países de América Central y fue a Sudamérica a caballo. Ahí llevaba Biblias y comía donde podía, se albergaba humildemente donde pudiera descansar. Este hombre Pensotti, por ejemplo, predicó aquí en Costa Rica en 1800 a finales y predicaba el Evangelio en las calles de San José. La misión centroamericana, la más antigua de habla hispana en Costa Rica, que fue fundada en 1890 más o menos, se vio bendecida por la presencia de Pensotti. Era muy agradable, tenía buena palabra y anunció el reino de los cielos por las calles de San José. Siguió con su rumbo y llegó hasta Perú. Y en Perú lo encarcelaron en el Callao. Ahí estaba preso por anunciar el Evangelio, no porque había robado ni porque tenía deudas que no había pagado, nada de eso, sino porque anunciaba el reino de los cielos. Un hombre humilde y sencillo. Nos cuenta sus biógrafos que en la cárcel se enfermó, le cayó mal algo y la situación se puso mal para él. Su esposa vino una tarde y le dijo: Francisco, mañana no puedo traerte la comidita que te hago especial porque vieras que ya se acabó todo, no tenemos nada. Se despidieron y cuando la esposa se alejaba, los compañeros de cárcel de Pensotti, que lo conocían, habían estado disfrutando de su sabiduría, de sus mensajes, le dijeron: no pudimos dejar de oír lo que su esposa le dijo, Francisco. Aquí hemos hecho una recolecta y queremos dársela para que mañana le traigan la comidita que usted puede comer con tranquilidad y que no le haga daño. Francisco Pensotti le dio las gracias, conmovido, y les dijo: gracias, espérese un momentito para ver cómo nos va, deme un día o dos. Y 2 días después llegó Josefa a verlo con comida y otras cosas, y le contó que unos amigos de Italia le habían enviado una ofrenda grande que se había tardado un tiempo para llegar. Estaban admirados, maravillados de la vida de este hombre. Sembró la semilla, la palabra del reino de los cielos, porque el reino de los cielos hay que anunciarlo. Dice el Evangelio que Jesús iba anunciando, proclamando el reino de los cielos. Lo hacía a voz viva y lo hacía con su vida, que era un gran ejemplo. El reino de los cielos ha transformado a miles de personas a través de los siglos y sigue haciéndolo hoy. Usted, hermana y hermano que me escucha, es parte de esa cosecha. A usted llegó el Evangelio y usted abrió su corazón y le respondió. Y usted hoy es un testigo del poder del reino de los cielos. Vidas cambiadas, vidas transformadas, una maravilla. El mejor milagro, el mejor evento que puede pasar en la vida de una persona es encontrarse con Dios por medio de Cristo Jesús. Con razón dice Jesús en Lucas 12:32, no teman, manada pequeña, porque a ustedes le ha placido al Señor darnos el reino. Se veían que eran unos pocos en medio de aquella cantidad de gente en Jerusalén que rechazaban el Evangelio, que creyeron que estaba loco, se burlaron de él, pero él dijo: no teman, no teman, pero el reino de los cielos es para ustedes también. Y ellos lo creyeron y se fueron proclamando el reino de los cielos por todas partes. No sabemos lo que pasó después de Hechos 2, cuando Pedro dio su sermón en el aposento alto. No se nos dice qué pasó con todos ellos.
Unos se fueron por un lado, otros por otro, pero iban regando la semilla, la mostaza, que nadie la apreciaba por su tamaño, pero ahí quedaba el fruto y ha seguido llevando fruto. ¡Qué maravilla tan grande! Ese es el gran llamado que nos hace el Señor hoy, que podamos seguir proclamando el reino de Dios. Hoy por hoy, si de algo está necesitado este mundo, no es tanto de la tecnología ni de la grandeza, sino del poder de Dios que obra en sus corazones. ¿De qué le sirve al hombre si gana este mundo, dice el Señor Jesús, y pierde su vida? De nada. La vida es lo más valioso. Lo estamos viendo en ese momento con la plaga del coronavirus. La gente corre desesperada. Hacen todo lo que pueden para guardar su vida. Una vida que muy pronto va a perecer, porque vamos a morir de todas maneras. Ya sea por el virus o por cualquier otra razón, vamos a morir. Todos, sin falta. Ninguno se va a quedar aquí eternamente. Pero el asunto no es morirse, el asunto es tener asegurada la eternidad que solamente la da el Evangelio del Señor Jesucristo, el reino de los cielos. Dice el Señor Jesús que debemos hacernos como niños. Dice San Marcos que tomó a un niño y lo bendijo y lo puso como modelo y como ejemplo. Le trajeron varios niños y él los acariciaba, los tocaba, y qué privilegio para ellos. Y dijo, si no se hacen como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos significa humildad, mansedumbre, justicia, significa paz, producto que viene de adentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Es germinal, está en cada persona, operando desde adentro hacia afuera, transformando, dejando ver el gran amor de Dios para el ser humano. Nadie puede quedarse privado del reino de los cielos. No os preocupéis, amados hijos míos, dice el Señor, porque a mi Padre le ha agradado daros el reino. Manada pequeña, no tiene que ser grande. Hoy los hombres se esfuerzan por tener grandes instituciones bien fundamentadas en la plata, en el poder humano, pero no es así como opera Dios. Dios opera a través de hombres, educados o no, con plata o no, que se rinden a Él, que se disponen a ser sinceros, humildes y que pueden confiar en la grandeza del poder del Evangelio. Que Dios nos bendiga mucho y nos guarde muy cerca de Él, hoy y siempre. Amén.